Gracias, Caterina. Nuevamente pues estamos aquí desde la Asamblea porque el diputado Jonathan Prendas presentó esa propuesta, pero al diputado Jonathan Prendas de Restauración Nacional no lo pudimos tener esta mañana para ver, conocer a profundidad qué es lo que él está planteando. Lamentablemente no nos acompaña esta mañana, pero también teníamos expertos, conocedores en la materia, y nos acompañan Eva Lacuña, abogado penalista, y también Esteban Mora, quien es experto en redes sociales. Ya lo hemos tenido ambos hablando sobre distintos temas, y Esteban básicamente sobre ello, pero como es sobre redes sociales. Pero como la propuesta de Jonathan Prendas de Restauración Nacional es aumentar, digamos, los castigos contra aquellas personas que expresen insultos o ofensas en redes sociales, quisiera poner en perspectiva con ustedes dos cómo ven una propuesta legislativa de esta magnitud, aunque no tengamos al legislador que la está proponiendo, porque él dice es sancionar el mal uso de las redes sociales para injuriar o difamar. Cualquiera de los dos, con mucho gusto. Tal vez Esteban Mora, ¿cómo la ve usted? Buenos días. Buenos días. A mí me sorprendió. Ajá, ¿por qué le sorprendió? Cuando lo escuché, porque primero tanto las calumnias como las difamaciones y las injurias ya están reguladas en el Código Penal. Entonces no tiene sentido regular adicional algo que ya está normado, exceptuando porque cambia el medio. Yo no entiendo cómo una calumnia en redes sociales es diferente a una calumnia fuera de redes sociales. O sea, eso creo que el diputado no lo termina de exponer. En el documento que él presenta, en el proyecto, él hace la introducción que él presenta lo hace desde un punto de vista político, lo cual deja muchas pistas, porque él dice que en la campaña electoral pasada, mucho de la comunicación o mucho de la información que tuvo la gente sobre la campaña se dio a través de redes sociales. Correcto. Lo cual es normal. Y cada vez va aumentando. Exactamente. Y que a su vez el diálogo político no fue de calidad justamente por las redes sociales, pero no necesariamente que el medio es el responsable de que eso se dé. Entonces yo lo que creo que es lo que está viendo es una parte del espectro, posiblemente dentro de su caja de resonancia, donde considera que el diálogo no fue el correcto. Sin embargo, por la posición que él tenía, él debió haber abierto su espectro para captar gente que en realidad sí estaba haciendo un diálogo político interesante. Asumo que el diputado lo que está enfocándose es básicamente en el insulto y en lo que conocemos como un meme. Sin embargo, eso no deja de ser muy subjetivo. O sea, porque por ejemplo la palabra inepto perfectamente lo puede tomar como una ofensa, pero para una persona no necesariamente es una ofensa. Puede ser algo que inclusive te ponga y te aterrice y te diga, ok, sí, lo que hice está incorrecto. Entonces, a mí lo que me da a entender es que de alguna forma tratar de elevar las penas a las calumnias en redes sociales es una forma de meter algo de miedo para controlar el diálogo político, no solo limitando la libertad de expresión, sino tratando de contener todo el flujo de información que se está dando en redes sociales, que a fin de cuentas sí son capaces de torcer el flujo de una elección. O sea, y de hecho las redes sociales torcieron la pasada elección. Si Fabricio Alvarado no hace un Facebook Live diciendo nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de enero, Fabricio no hubiera ganado la primera ronda. Entonces, claro, las redes sociales son fundamentales y ahí se está yendo todo el diálogo. Las redes sociales nos dieron voz y voto a todos y de alguna forma ese tipo de proyectos lo que están tratando es de controlarlo, no controlar necesariamente los insultos. Eso, adicional, tenemos el problema de controlar las redes sociales. Exactamente. Vos lo ves como un espacio de expresión de la ciudadanía. Porque en esta campaña electoral, desde la precampaña de Liberación Nacional, tuvimos cuentas falsas y páginas difamatorias en exceso. Páginas que funcionaron durante esa campaña, desaparecieron durante la campaña del PUS y del PAC y renacieron durante la campaña electoral. Se mantuvieron en las dos rondas. Eso no lo puede normar porque eso pasa dentro del anonimato. Hay gente que se está preparando nada más para hacer eso. En otros países está más elaborado. Aquí ya tuvimos pinceladas y eso no lo va a desaparecer porque no hay una cara de frente que se responsabilice. Entonces es un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza. En Estados Unidos eso tampoco está regulado. No se quiere regular, sobre todo en Europa, pero hay maneras en las que yo puedo crear personajes, figuras irreales, mantener diálogos con personas, crear páginas difamatorias y no hay forma de atraparme. Entonces siempre queda un vacío. En realidad esto funciona nada más con personas físicas, personas que lo logras identificar, pero ¿cuántas cuentas falsas tenemos en redes sociales? Una cantidad enorme. ¿Qué dice Eva Lacuña, abogado penalista? Sin entrar
tratar de hacer un análisis de carácter político, no quiero atreverme a suponer lo que está pensando el diputado a la hora de presentar el proyecto. Cuando uno lee el proyecto se encuentra, digamos, una confusión importante en la justificación entre lo que es los delitos contra el honor que se cometen en redes sociales y el tema del uso de redes sociales en el ámbito político. Inclusive cita el recurso de amparo que hace poco el Tribunal Supremo de Elecciones le rechazó a un periodista porque un candidato lo bloqueó y el periodista consideraba que eso afectaba su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Supremo de Elecciones le dijo que por supuesto que eso no era así. El proyecto va en la misma línea de lo que está ocurriendo en Europa y lo que ya ocurrió en Estados Unidos, que es básicamente sancionar de manera más severa, sin caer tampoco en extremismos, las injurias, la calumnia y la difamación ocurridas a través de redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque la pena en cualquier delito, y los delitos contra el honor no son excepción, debe suponer una proporcionalidad entre el daño causado al bien jurídico, en este caso al honor de una persona, y la sanción que se le impone al autor de ese delito. Inclusive ayer o antier salió el informe de Oxford, de la Universidad de Oxford, sobre el uso de redes sociales, donde señala que en el caso de Estados Unidos los ciudadanos están migrando de los medios de comunicación digitales hacia las redes sociales personales, donde ellos deciden a quién le dan credibilidad y a quién no, por sobre la credibilidad que tienen los medios en atención a las manipulaciones, a las agendas, digamos, sesgadas, con las que se pretende manipular al ciudadano. Entonces el ciudadano se ha ido defendiendo. En el caso de lo que se plantea, me parece que es reconocer un problema que es real y es la comisión de multiplicidad de delitos contra el honor en redes sociales. Por supuesto que la difamación, la injuria y la calumnia no son memes, son lesiones al honor. Y aquí hay que hacer una aclaración puntual. La lesión al honor la valora el juez desde la perspectiva de la persona ofendida, no desde la perspectiva del ofensor, porque si fuera desde la perspectiva del ofensor, yo estoy diciendo, pues yo estoy choteando, yo estoy vacilando, yo estoy bromeando. Es que esas justificaciones ya no son válidas, son tesis muy superadas de hace 30 o 40 años, donde ahora lo que interesa es, objetivamente, desde la perspectiva de un tercero, si aquello que se le atribuye despectivamente a un sujeto es ofensivo o no para su honor, y cuánta gente pudo haber percibido esa comunicación de manera que la pena se agrava, que es básicamente lo que hacen. No sanciona el uso de redes sociales, no impone límites a la libertad de expresión, no anticipa, es decir, no se convierte en un delito de peligro donde si usted usted tiene que haber lesionado el honor de una persona para ser responsable. Y las penas son, diría yo, bastante proporcionales en el sentido del derecho comparado, porque lo que están es aumentándolas, inclusive la más grave llega hasta 75 días multa, que no es una pena grave, siendo que además con las reformas recientes del Código Penal, esas penas, en el caso de que una persona no pueda pagarla, se convierten en servicios de utilidad pública. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve usted, Esteban Mora? Eso que está comentando. Bueno. Ok, la única diferencia que yo le encontré digamos, a la calumnia, la injuria, en un medio, de una forma convencional, y la difamación, redes sociales, es la posibilidad de amplificación, que es lo que las redes sociales son claves. O sea, la posibilidad de viralizar contenido es lo que hace la red valiosa y a la vez peligrosa. De alguna forma, cuando estamos viendo algo tan subjetivo y tratamos de regularlo, lo que estamos tratando de hacer automáticamente o indirectamente es cercenar esa capacidad de amplificación. Lo vimos antier, con una famosa respuesta de Ronald Matarrita, el futbolista. O sea, al final de cuentas, ¿él qué fue lo que dijo? Eso no lo escribí yo. Entonces ya tenemos palabra contra palabra, captura de imagen, que puede ser perfectamente un montaje, o él utilizando la famosa frase que se puso aquí muy de moda hace unos 4 o 5 años, que me hackearon la cuenta. Entonces, ahí tenemos un problema de definir, de sentar responsabilidades. Entonces, a la hora que yo veo un proyecto de este tipo, lo que estoy viendo es, de alguna manera, una mordaza, un límite a esa capacidad de amplificación que tienen las redes. Y eso es un problema,
porque lo que está pasando en Costa Rica, a diferencia de otros países, es que hay personas que le están poniendo la cara a las redes sociales, a sus argumentos, que es una grandísima ventaja, y están convirtiéndose en líderes de opinión. Ya no son solo los medios, sino que tenemos personas civiles que están convirtiéndose en referentes en generación de contenido. Eso, influencers que llaman también. Bueno, no necesariamente porque básicamente la definición de influencer que tenemos en este momento en la industria es alguien que se presta para que utilice sus redes sociales para promocionar algo. Esas son personas que están poniendo sus canales a través de contenido de valor, pero ese contenido de valor perfectamente puede ser un problema para la gente, porque puede ser que ese contenido no le guste. Entonces entramos a definir qué es una calidad. Estás hablando del empoderamiento del ciudadano, más bien. Exactamente, okay. Y eso no le conviene a muchas personas. Es que ahí hay un error conceptual, con todo respeto para Esteban. El tema no es, o sea, se está partiendo de una premisa de que se está limitando la libertad de expresión, no es cierto. Lo que se está haciendo es, que ya existe, en todo caso, aquí lo único que está ocurriendo es una posibilidad de modificación de penas, es sancionando a quien cometa un delito a través de redes sociales, que ya eso está sancionado. Y ha sucedido aquí. Por eso. ¿Y ha sancionado a gente que haya... Sí, por supuesto, inclusive... Injurias, calumnias y difamación. Por supuesto, inclusive hay casos donde se conoció en apelación, una persona dijo, me hackearon la cuenta, y el argumento no fue aceptado porque no es tan fácil como decir eso. Ahí entra todo un tema de teoría de la prueba, que es básicamente, el solo decir que me hackearon la cuenta o que yo no lo escribí no es suficiente para descargar responsabilidad. La responsabilidad, para probar yo que efectivamente me hackearon la cuenta, técnicamente tengo que acreditarlo, no solo decirlo. Entonces, en este caso fue a raíz de el otro deporte en este país, aparte de la política, el fútbol. Un dirigente deportivo de un club deportivo ofende a otro, lesiona su honor en Facebook, y el argumento fue, me hackearon la cuenta. Se demostró que no había hackeo de la cuenta, se acreditó la responsabilidad y se condenó a esta persona. Existe otro precedente que fue mucho más notable, que es el caso de Chinchilla Miranda contra de Rodríguez Baldí, donde se absolvió en una primera instancia a este señor Rodríguez Baldí, que sería una de esas personas que don Esteban plantea como referentes, valientes. No necesariamente no en lo personal, pero o sea, bueno, tiene mucha amplificación, pero su valor no deja de ser, no va más allá de su caja de resonancia. Bueno, pero el tema es que no se vale, no se puede, no se debe, por parte del Estado, permitir la injuria, la calumnia y la difamación, que no es que si a mí no me gustó, eso no es cierto, esos no son los delitos contra el honor. Los delitos contra el honor son las lesiones efectivas a la reputación y al buen nombre de una persona. Exacto, en el momento en que una persona cree que en atención a la libertad de expresión tiene derecho a humillar, tiene derecho a denigrar, tiene derecho a despreciar a otra persona, en ese momento como Estado estamos fracasando, porque estamos irrespetando la dignidad de las personas, que es el principio fundamental que tiene que guiar esta discusión. En eso estoy completamente de acuerdo, pero eso ya existe, o sea, eso ya está normado y se ha aplicado. Y precisamente la amplificación de la pena es por eso, porque las redes hacen que la lesión del honor sea mucho más extensa. Doña Laura recordará, porque lo vivió, lo que significa una ofensa, enfrentar una querella por un delito cometido en un medio de comunicación colectiva. ¿De acuerdo? En ese momento, ¿cuál era el grado más grave que existía de comisión de un delito contra el honor? La publicación en un medio de comunicación colectiva, porque hace 20 años era la forma en que mayor cantidad de personas iba a tener conocimiento de aquella ofensa o de aquella denigración que se hacía de la persona. El día de hoy eso ya no es así, la forma más grave son las redes sociales, y las redes sociales permiten y deben permitir la libertad de expresión, siempre y cuando no se denigre, no se ofenda, no se lesione el honor de una persona. Ese es el límite. Si usted lo ofende y lo hace en una red social, el reproche tiene que ser mayor porque la lesión es mucho mayor, precisamente por ese efecto amplificador. Pero ahí entramos en un problema de alcance, es igual. O sea, porque eso depende del nivel de viralización que yo tenga dentro de la red. Y el juez lo valorará en el caso concreto. Perfectamente puede quedarse en algo sumamente pequeño, e insisto, aquí las redes sociales funcionan con algoritmos que limitan o expanden mi caja de resonancia. Entonces, en este momento un medio tiene muchísimo más alcance para difamar o injuriar a una persona que en sí las redes sociales, utilizando yo mismo las redes sociales. Esto es un problema exponencial que no necesariamente una persona puede hacerlo. Que precisamente por eso las penas, y en este caso también no es una excepción,
porque este tema de incrementar penas cuando hay tecnología de información de por medio es un tema de hace 8 años que ya se reformó el Código Penal en estos temas. Las penas, si nos fijamos en el proyecto, mantienen los mínimos dentro de los parámetros actuales y lo que hace es subir los máximos, pero le deja un margen de discreción al juez para valorar el caso concreto. No es que automáticamente si la injuria, la calumnia, la difamación o la reproducción de ofensas ocurrió en redes sociales, yo le voy a imponer el máximo de la pena. El juez tendrá que valorar, de acuerdo con lo que se pruebe, cuánto fue el alcance de ese daño al honor. Esa es la parte curiosa, porque en este caso jugamos con el concepto, insisto, el concepto de amplificación es clave, el concepto de viralización. Por eso el juez tendrá que valorarlo. Y además tenemos el otro gran problema, que donde metemos un servicio como WhatsApp o Telegram dentro de esta ecuación. Igual porque eso es algo que está pasando completamente por debajo, y por lo que vi del proyecto del diputado Prendas, no está cubierto realmente. Sí, sí está cubierto. Que no tenemos un origen. A ver, el WhatsApp es exactamente igual que si yo enviara una carta. A ver, si nos vamos a los textos viejos de derecho penal, si yo enviaba una carta injuriosa y se la entregaba a una persona, yo cometía el delito de injuria. Si yo, el día de hoy, en WhatsApp, injurio, calumnio o difamo, la responsabilidad es exactamente la misma, y sí hay maneras técnicas de probarlo. Sí, lo que pasa es que el rastro lo podemos ir perdiendo a lo largo del tiempo. Bueno, pero es que ya ese es un tema probatorio, que no es lo que ataca el proyecto de ley. Ahí es donde entra un problema, el caso de Martinelli, ahorita en Panamá, aunque suene raro. Yo estoy dejándolos aquí que debatan porque me parece interesante. Martinelli Martinelli fue recientemente extraditado en Miami, Panamá, con ocasión de un caso específico. Que se llama en Panamá los pinchazos, nosotros hablamos de las intervenciones telefónicas, pero lo que aquí se ha hablado poco, y me ha llamado mucho a mí la atención, es que lo hizo con un programa que se llama Pegasus. Es un software y un hardware que elabora el gobierno de Israel, que vende única y exclusivamente a gobiernos, porque es específico para perseguir lucha antiterrorismo. En Latinoamérica lo tropicalizamos y entonces los gobiernos dicen se vale para antiterrorismo y crimen organizado, y como en crimen organizado pues metemos lo que sea conveniente según cada estado. En México a un periodista de New York Times hace 8 meses con Pegasus le hackearon el teléfono, le hackearon la computadora, y porque estaba investigando el crimen de Ayotzinapa. En el caso de Panamá, Martinelli, ¿qué fue lo que hizo? Logró intervenir con Pegasus los WhatsApps, las comunicaciones de las personas, y a raíz de eso él desplegó toda una ofensiva política. Eso que ocurrió en Panamá como un delito, es legalmente posible en Costa Rica abrir los registros que me permitan a mí determinar que Eva Lacuña escribió una barbaridad en perjuicio de X, y en consecuencia tiene que ser sancionado por difamar, por injuriar o por calumniar a una persona. Ahí no hay, o sea, el tema de que no existe sanción no es cierto, sí la hay. Lo que yo tengo que probar es quién redactó el documento original, aunque sea de carácter electrónico. Entonces no es un problema de penas, es un problema de pruebas. Pero lo que no podemos es... ¿Y el proyecto las incluye, esa posibilidad de prueba? De hecho, ya hay condenas por calumnias cometidas con WhatsApp. Porque yo llevo mi teléfono, el OIJ saca la información, la extrae y dice, sí, efectivamente, este mensaje viene del teléfono tal, el día tal, a tal hora, no está alterado, no está modificado, y el propietario de ese teléfono es Juanito, y Juanito, efectivamente, yo a través de prueba indirecta pruebo que fue él el que lo escribió. Es que no hay que confundir o creer que Internet crea un ámbito de inmunidad o de impunidad. Eso no es cierto, es más difícil de probar, pero se puede probar, y hay que responsabilizar a las personas que cometan cualquier tipo de delito. Ya no solo delitos contra el honor, las extorsiones que están ocurriendo con muchísima frecuencia, donde a una persona se le graba en alguna situación delicada y después se le envía la advertencia, mire, si usted no paga X cantidad de dinero, el video va a... Paso este video. Exactamente. Esteban Mora.
No, yo sigo pensando, o sea... ¿Crees que el proyecto no es necesario? No, para mí no es necesario. Sí, como dice igual, hay formas de... Sé que existe la trazabilidad, en algunos puntos perdemos la secuencia, lo sé porque en WhatsApp es relativamente fácil de hacerlo. Tenemos, digamos, el problema de Telegram, que es un servicio considerablemente más rígido, una encriptación más rígida, que es lo que usa el Estado Islámico, o sea, siempre podemos hacerlo y está penetrando bastante en Costa Rica. Tenemos el problema de los troles y las cuentas falsas, algo que eventualmente no podemos probar, y tenemos el problema de la amplificación. O sea, no tienes, en algunos casos aplica y en otros casos no lo vamos a poder regular. Y la amplificación es algo que en este caso se va a poder perder. Entonces, para mí, yo insisto, hay tantos detalles técnicos que sí, es cierto, es posible probar, y en otros casos es muy sencillo camuflarlos. O sea, yo en este momento, por ejemplo, utilizo Facebook, utilizando un navegador como Tor, y ya bloqueé mi rastro. Y tengo formas de hacerlo, y sucedió en esta campaña electoral. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido? Entiendo que se puede ser un proyecto que igual ya norma algunas cosas, y lo que realmente me está amplificando, lo que me está multando adicional, es la potencial amplificación, y ojo que dije potencial, no necesariamente siempre es real, ¿verdad? Cuando existen una maraña de estructuras paralelas donde se está dando la difamación. Además, es muy poca gente la que le está haciendo realmente. Y los comentarios también son muy subjetivos porque yo los veo en mis páginas y en mis canales sociales. Yo lo que hago es muy sencillo, llego y bloqueo a la gente. Si se pasa la línea, la bloqueo. Pero si alguien llega y me dice inepto o algo así, puede ser que yo me haya equivocado o que él no me haya entendido, y es mi problema. O sea, yo tengo que darme a entender. Entonces, aquí yo siento que hay una maraña donde, igual, no vamos, siento que de alguna manera corta o cercena o mete algún tipo de miedo en todo ese flujo de información que se está afortunadamente dando en Costa Rica. Es que es una de las grandes ventajas que tiene Costa Rica, que la gente le está poniendo la cara a las opiniones. Algunos lo están haciendo correctamente, hay una gran mayoría que lo está haciendo incorrectamente. Pero precisamente, es que, a ver, y yo sé que aquí me sale el lado cuadrado de abogado en derecho penal, pero es que la norma penal tiene dos funciones. Una que se nos olvida con mucha frecuencia como sociedad, y a los que trabajamos en esto decirlo, y es que la norma penal tiene una primera función que es preventiva. ¿Qué significa eso? En tesis de principio, las normas penales prohíben conductas. El homicidio no es que está para sancionar quien dé muerte a otro, es que yo a la sociedad le estoy advirtiendo, yo legislador, si usted no debe matar a una persona porque eso puede y le va a generar consecuencias. Con esto que ya existen, o sea, la injuria, la calumnia y la difamación ya existen. Ya las personas saben a qué atenerse. Lo que está ocurriendo, me parece que sí tiene lógica en la función preventiva, es decir, si usted lo hace a través de redes sociales, la pena puede, no necesariamente va a ser, puede ser más severa. Y eso es válido precisamente porque, en mi perspectiva, hay un abuso de las redes sociales bajo la premisa de la impunidad, de que lo que ocurre en redes sociales nadie me lo sanciona. Y a eso el Estado tiene que ponerle cuidado, porque si bien el honor es un bien jurídico que la gente ve de medio lado mientras no sea el propio, no puede el Estado simplemente volver la cabeza de lado y decir aquí no está pasando nada. Porque no es correcto, no es válido, no es legítimo decir que está bien que se difame, se injurie o se calumnie en redes sociales. No, estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, no tenés por qué castigar las redes sociales más porque es el canal de comunicación estándar hoy en día. Es un cambio tecnológico. Si el diputado Prendas sube todas las penas, ahí sí no hay problema. Pero ¿por qué las redes sociales cuando la discusión se está dando solamente ahí? Porque por ese potencial de amplificación, mejor las subimos todas y quedamos con el terreno completamente parejo. Ahí sí yo estaría más de acuerdo. Pero es que las redes se están convirtiendo en el canal estándar de facto, no solo de personas, sino de medios para diseminar información. Entonces ya, ¿cuántas personas están a renomear en este momento con una carta física en papel? Muy pocas, pero con WhatsApp o con Facebook, montones. Entonces, porque la comunicación se está desviando. Entonces, ok, no me castigues esto de manera diferente, subílas todas, ahí sí te la compro. Pero si me vas a castigar las redes sociales de una manera cuando el diálogo político y sobre todo el planteamiento que él hace
al inicio su proyecto lo enfoca estrictamente en la parte política. Sí, en eso yo estoy de acuerdo que digamos, la fundamentación, la justificación del proyecto tiene, exacto, o sea, él me deja tiene una contradicción lógica. Él me deja por completo, por ejemplo, el área de más insultos genera, y lo vemos en estas últimas 2 semanas, que es, por ejemplo, la parte futbolista. El futbolista en este momento está bajo críticas permanentes. Todos los días hay por lo menos 50 memes nuevos del Macho Ramírez, y eso está quedando completamente fuera del proyecto, del planteamiento que él hace originalmente. Él lo enfoca desde el punto de vista político. Entonces, si llega y me sube las penas de absolutamente todo... Con este proyecto se están subiendo las penas para todos los casos de injuria, calumnia o difamación que ocurran en redes sociales, no importa quién sea el sujeto. No, estamos claros. Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es subirme las Tenemos que irnos ya prácticamente. Esto está buenísimo. Yo no es necesario que intervenga, pero sí tengo que intervenir para decir que ya prácticamente tenemos que irnos. Cerramos con esta idea. Yo creo que el proyecto es válido para iniciar una discusión que tiene que ser inteligente, que tiene que ser profunda, donde se sopesen el alcance de las redes sociales y la responsabilidad que tienen las personas en el ejercicio de comunicación a través de redes sociales. Yo lo que creo es que los medios están cambiando, la forma de comunicar nos está cambiando y tenemos que adaptarlas. Entonces no tiene sentido para mí, desde el punto de vista moral, subir nada más las redes y dejar lo otro por fuera. Si subimos todas, ok, atacamos todo el problema, pero las redes no tienen por qué ser diferente. Las redes le dieron voz a todos. O sea, entonces, claro, subamos todo a ese mismo nivel, no verlas por diferente. Bien. Esteban Mora, experto en redes sociales. Eva Lacuña, abogado penalista, experto también. Gracias por este riquísimo debate sobre el proyecto del diputado Jonathan Prendas, quien no nos acompañó hoy, y creo que tengo que regresar a estudio principal porque allá tienen más información. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra directora Laura Martínez por ampliar sobre este tema. El lunes 18 de mayo